Estimado docente Wilmer Pérez, queridos compañeros, es un gusto dirigirme a ustedes para presentar nuestro trabajo. Reciban todos un cordial saludo. En esta oportunidad daré inicio a la exposición de trabajo final del curso de circuito aduanero basándonos en un caso real de la empresa Belkes Perú Sank. Analizaremos una importación marítima para el consumo. El producto es el gluten de trigo, un insumo vital, de vital importancia técnica e industrial para la formulación de panificación en el mercado nacional. Demostraremos de forma técnica cómo la correcta articulación documental, la elección del régimen y la planificación temporal garantizan la libre disponibilidad de la mercancía sin incurrir en costos extras ni sobreestadías. Siguiente, por favor. Pasando a esta diapositiva, observaremos la magnitud y los datos logísticos claves de esta operación. La transacción se concretó bajo el Incoterm CFR Callao, teniendo como punto de origen el puerto de Amberes, Bélgica. Cuantitativamente, el embarque comprende un peso neto importado de 20.250 kilogramos, distribuidos exactamente en 810 bolsas de 25 kilogramos cada una. Toda esta carga fue consolidada en 18 pallets transportados dentro de un contenedor de 40 pies FCL. Es fundamental destacar que el expediente completo que abarca la factura comercial, el bill of lading, la póliza de seguro, la DAN y la consulta de levante ha sido verificado exhaustivamente para corroborar la trazabilidad total entre lo contratado internacionalmente y lo declarado ante la administración aduanera. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación, en esta última diapositiva, detallamos el circuito aduanero estructurado en 8 etapas bajo la modalidad de despacho anticipado. En el paso 1 y 2, origen y transporte, tras la preparación y la emisión de la factura el 14 de mayo, el embarque marítimo zarpó de Amberes el 13 de mayo. En este paso 3 y 4, la gestión aduanera clave, el 18 de junio, antes de la llegada del buque, la agencia de aduana numeró la DAM e hizo el pago tributario a la SUNAT. Asignó el canal verde, liberando la carga de inspección documental y física. Paso 5 y paso 6, que es el arribo y el levante. El 19 de junio la nave arribó al Callao y SUNAT otorgó el levante autorizado a las 7:40 de la mañana. Posteriormente, la carga ingresó al depósito temporal Fargo Line para su descarga y emisión del volante. En el paso 7 y 8, la operatividad en el paso 7 y 8, perdón, el 25 de junio se transmitió la regularización de la DAM dentro del plazo legal, concluyendo con el retiro físico de la mercancía el 9 de julio. ¿No? Hago un énfasis vital en distinguir el levante autorizado, que fue el 19 de junio, que representa el acto administrativo que otorga la libre disposición legal, del retiro físico, que fue el 9 de julio, que es un acto puramente logístico y comercial de la empresa. En conclusión, este circuito demuestra que la adopción del despacho anticipado y la asignación del canal verde permitieron a Bakers Perú asegurar un flujo de nacionalización sumamente eficiente y libre de contingencias. Con este marco operativo resuelto, doy pase a mi compañero para continuar con este análisis. Muchas gracias. Continuando con la exposición, vamos ahora a hablar acerca de la eh, trazabilidad, ¿no? Y en este caso, hemos tenido a bien entender de que para que esta operación pueda desarrollarse correctamente, van a intervenir diferentes operadores y cada uno va a cumplir una función específica. Tenemos como, en primer lugar, al proveedor, ¿no? Que es el quien va a vender y preparar la mercancía. Encontramos también al transportista y al agente de carga, quienes coordinan y trasladan la carga, ¿no? De un punto A a punto B. Tenemos también a la aseguradora, que se va a encargar de cubrir los riesgos del transporte, y a la agencia de aduana, que se encarga de la DAM y las regularizaciones del caso.
Encontramos al depósito temporal, que en este caso es de la empresa Fargoline, quien va a recibir, pesar y almacenar la carga, ¿no? Y también encontramos, por ejemplo, a la SUNAT como una de las entidades más importantes. Ellos van a realizar el control y la autorización de levante. Finalmente, el importador Vehicles, quien es el comprador, quien va a encargarse del pago de tributos y quien va a recepcionar la carga una vez que todo esté conforme. Toda esta operación vamos a ver que está debidamente respaldada por un expediente documental, el cual consta principalmente por la factura comercial, el BL, el packing list, el certificado de origen de ser necesario, la DAM y el levante. Justamente al mencionar la documentación es que hablamos de la trazabilidad, ¿no? Al cada etapa tener un operador y un documento que respalde lo que está sucediendo, vamos a poder darle un control más exhaustivo, lo cual nos va a ayudar con la trazabilidad de la carga. Ahora, hablando un poquito acerca de el- los tiempos para el despacho, vamos a ver que el día 18 de junio se numeró la DAN, ¿no? Y se canceló la deuda tributaria. Esto permitió que el sistema asignara el canal verde antes incluso de la llegada de la misma nave al puerto del Callao. En segundo lugar, durante el arribo, el 19 de junio, llegó la nave y SUNAT autorizó el levante, como vemos ahí la hora a las 7:40 de la mañana. Y tercero, tenemos el cierre administrativo, por así decirlo, ¿no? Esta tercera fase en donde se realizó la regularización de la DAM el 25 de junio, ¿no? Y se hizo el retiro físico y posterior el levante en fecha 9 de julio. Lo que sí podemos detallar aquí en este punto es que el proceso aduanero y el retiro físico no necesariamente han ocurrido en la misma fecha o el mismo día, ¿no? Por ejemplo, el levante autorizado fue el día 19, pero el retiro se hizo en fechas posteriores, ¿no? Se hizo el día 9 de julio. Ahora, cuando hablamos de la estrategia que se ha utilizado, en este caso el despacho o la modalidad anticipada, vemos de que esta operación se utilizó este tipo de despacho, ya que su principal característica es que permite que la DAM eh, se transmita y se paguen los tributos antes de que llegue la mercancía como tal al país, ¿no? En nuestro caso, la numeración de la DAM se hizo en fecha 18 y la llave llegó el día 19. Además que el sistema asignó el canal verde, por lo cual no fue necesario como tal una revisión documentaria ni física de la mercancía. Sin embargo, el hecho de que haya un canal verde no significa de que la operación quede sin ningún tipo de control, ¿no? Posteriormente se debe regularizar la documentación, como vemos en la diapositiva, en un plazo aplicable de 15 días calendario, ¿no? Entonces, lo que podemos decir a modo de finalizar esta parte es que el despacho anticipado genera agilidad en el proceso, pero mantiene los mecanismos de control a posterior. Doy pase a mi siguiente compañero. Profesor, recibo usted mis cordiales saludos y a todos los presentes. En esta sección presentamos la identificación técnica de la mercancía, su clasificación arancelaria, requisitos y controles aplicables a su ingreso. A partir de la revisión de la factura comercial y el certificado de análisis, identificamos el producto como Beneopro VWG75, gluten de trigo seco de uso panificador, con un mínimo de 75% de proteína sobre materia seca. Se presentó en 810 bolsas de 25 kilogramos cada una, equivalentes a 20.250 kilogramos netos, distribuidos en 18 pares, correspondientes al lote 260-314-2, fabricado el 14 de marzo del 2026. Para su clasificación arancelaria seguimos la estructura jerárquica del arancel de aduanas, la sección 2, que establece productos como reino vegetal, el capítulo 11, que agrupa productos de la molinería, malta, almidón y fécula,
inulina y gluten de trigo, y la partida 1109 que describe expresamente el gluten de trigo, incluso seco. Aplicando las reglas generales de interpretación 1 y 6, llegamos a la subpartida nacional 1109.00.00.00 con un arancel a valores de hasta el 6%. Precisamos que la mercancía no corresponde al capítulo 19 porque no se trata de una preparación alimenticia compuesta, sino del insumo en su estado de gluten de trigo. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a los requisitos técnicos, la declaración aduanera de mercancía consignó el código 98, es decir, mercancía que no requiere autorización previa, por lo que no se adjuntó un permiso sectorial. Subrayamos, sin embargo, que esta condición debe verificarse en cada nuevo embarque ante la BUCE y la SENASA, pues depende de la presentación, el grado de procesamiento y el uso declarado del producto. El certificado de análisis del lote confirmó el cumplimiento de todos los parámetros evaluados, como la humedad, proteína, tamaño de partícula, metales pesados y controles microbiológicos, incluyendo ausencia de salmonela. Destacamos, no obstante, un criterio práctico relevante. Este certificado respalda la calidad del lote, pero no reemplaza una autorización sectorial si la normativa llegara a exigirla en una presentación futura. Esta sección, con esta exposición de esta sección, se demuestra que una clasificación arancelaria correcta y una gestión documentaria rigurosa son inseparables. Ambas sostienen a la vez la legalidad y la fluidez del despacho y nos dejan una reflexión. En el comercio exterior, cumplir la norma no basta si no se sustenta en evidencia técnica verificable. Es la trazabilidad documental la que en última instancia convierte el cumplimiento normativo en una operación confiable y predecible. Gracias. Doy pase a mi siguiente compañero. Continuamos con el valor en aduana y cálculos de importación. Para la determinación de la base imponible, en este caso se ha utilizado el primer método de valoración, valor de transacción de las mercancías, el código 11. En este caso, al estar la factura emitida en euros y en CFR, solamente se le tiene que añadir el valor del seguro para llegar a nuestro valor CIF. La conversión de monetaria y desglose de la factura. Al estar la factura en Incoterm CFR y el BL no estar fletado, se va a considerar el valor CFR al valor de la factura. En este caso, al estar en euros, tenemos que aplicar el tipo de cambio de la fecha de numeración desde el sistema de SUNAC, que en este caso es el 1.166. Realizando la multiplicación de los euros con el tipo de cambio, obtenemos que el total CFR de la factura en dólares es 34.128.78 dólares. Para la determinación del valor de la aduana CIF, como había comentado, solamente faltaría agregar el valor del seguro, que en este caso la prima neta es 28.18, obteniendo nuestro valor de aduana CIF en 34.226.96 dólares. En este caso se observa también que el aviso de llegada tiene un valor el cual no se está considerando debido a que este valor tiene IGB y SHC en destino, los cuales en ninguno de los casos se tienen que aumentar en nuestra base imponible. En el siguiente punto 3, cálculo de tributos. Vemos que en este caso la partida arancelaria asignada tiene un valor del 6%, el cual no puede ser liberado porque no tenemos el convenio vigente de esa partida y con ese país en la porcentualidad. En este caso vamos a pagar de valor en 6%, de IGB 15.5% y de IPM 2.5%, dando un total a pagar hacia la aduana de 8.584. En el sistema de aduana se debe redondear, por eso trabajamos con números enteros. En este caso tampoco se está considerando la presión de IGB, ya que es un importador frecuente. El pago se debe realizar en soles. El tipo de cambio también debe ser el tipo de cambio vigente de la SUNAC en la fecha de numeración, dando un total de 29.048 soles. En la estructura de costos conocidos por la operación tenemos, ¿no?, que tenemos el valor de la aduana, los tributos, los gastos locales informados. El costo mínimo conocido sería de 43.064.46 dólares, obteniendo un valor unitario que sería cada bolsa de 25 kilos en 53.17 dólares. Como observaciones de auditoría, se revisó que el peso bruto del BL discrepa con el volante y la DAN. Esto se debe a que
cuando se enumera de forma anticipada se debe realizar con el peso bruto del BL, ya que no contamos con el peso final, debido a que la carga aún no llega. Una vez tengamos el volante y levante autorizado, procedemos a regularizar la DAN para no tener futuras sanciones a posterior en una fiscalización de aduana. También vemos una oportunidad financiera con el TLC. En este caso, la partida con la Unión Europea no tiene el porcentaje de liberación al 100%, o sea, tiene al 0%. Por lo tanto, podemos revisar qué otros países tienen una liberación al 100% de la Valoren. Como conclusión, revisamos que se ha trabajado de la manera de despacho anticipado, que es la forma más rápida de poder trabajar. Vemos que no lo retiró directamente del puerto, sino lo mandó a un depósito temporal. Esto se debe a que debe tener convenios para el almacenaje, debido a que la carga debe pasar por inspección SENASA, y esos costos de movilización, inspección, si no lo tienes negociado con un almacén, te puede salir más caro que retirarlo directamente del puerto. Se ha asignado la partida necesaria correcta, debido a que es la de gluten de trigo seco, que es la 110900. Hemos determinado los costos unitarios para ver, cuando comparemos contra otras importaciones o simulaciones, si ese es el precio menor, y también tenemos que ver la calidad del producto. Y como sustento de mejora, como le había comentado, tenemos que revisar si con otro TLC tenemos esa partida liberando el 100% de Valoren, y con los temas logísticos ver si el precio unitario es menor al que tenemos. También tenemos mucho cuidado, que tenemos que ver siempre la calidad del producto, ya que de repente, por ahorrar un poco, podemos incurrir en un tema de disgusto con nuestro cliente final. Como recomendación, vemos que tenemos el peso de factura, bail y volante de almacén. Tenemos que tener mucho cuidado con la regulación en 15 días desde la fecha de descarga, para evitar cualquier sanción o sobrecostos. Y optimizar el tiempo de retiro, debido a que una vez que tengamos el levante autorizado y la inspección SENASA culminada, recién ahí tenemos que coordinar el transporte local para evitar cualquier tipo de sobrecostos, como almacenaje sobre estadía o falso flete. Eso sería todo en esta oportunidad, profesor. Muchas gracias.